No me quitaste 50 años. Me diste el motivo para destruirte. ¿Saben cuál es la sensación más devastadora del mundo? No es cuando muere alguien que amas. No es cuando pierdes tu casa. La sensación más cruel es cuando descubres que la persona por quien sacrificaste toda tu vida te estaba usando, riéndose de ti a tus espaldas, planeando quitarte hasta lo último peso que tenías. Mi nombre es Marisol, tengo 70 años, y vivo aquí en Oaxaca, donde una noche encontré documentos que revelaron que mi vida entera había sido una mentira cruel, pero que también me dieron el poder para ejecutar la venganza más perfecta que jamás había imaginado. Durante 50 años había entregado todo mi juventud, mi dinero, mis sueños a alguien que creía que me amaba, sin saber que en realidad había estado financiando mi propia destrucción. Cada sacrificio que había hecho con amor había sido calculado, cada lágrima que había derramado había sido planeada, cada peso que había dado había sido robado. El día que descubrí la verdad no solo perdí mi fe en el amor, perdí la última gota de bondad que tenía en el corazón, pero esa pérdida se convirtió en mi mayor regalo, porque me liberó para convertirme en alguien que no tenía límites morales cuando se trataba de recuperar lo que era mío. Lo que hice después de encontrar esos documentos no fue llorar, no fue suplicar explicaciones, no fue intentar salvar una relación que nunca había sido real. Lo que hice fue estudiar, planificar y ejecutar una respuesta tan devastadora que cambió para siempre el equilibrio de poder entre nosotros. Esa noche marcó el final de la Marisol ingenua que vivía para hacer felices a otros, y el nacimiento de una mujer que descubriría que cuando ya no tienes nada que perder, tienes todo el poder del mundo para ganar. Si alguna vez han sido completamente traicionadas por quien más confiaban, si han descubierto que su vida entera era una mentira, si han sentido que ya no tenían fuerzas para continuar, dejen un del dolor más profundo nace el poder más feroz en los comentarios. Suscríbanse y activen la campanita, porque lo que hice después de descubrir esa traición les va a mostrar que una mujer puede transformar la devastación más cruel en el triunfo más espectacular de su vida. Si quieres saber qué documentos encontré esa noche, cómo planifiqué mi venganza durante meses sin que nadie sospechara, y porque mi triunfo fue tan completo que cambió mi vida para siempre, quédate hasta el final, porque esta historia les enseñará que nunca subestimen el poder de una mujer que ha decidido que ya es hora de cobrar todas las cuentas pendientes. Desde qué ciudad de México o del mundo me están escuchando, déjenme su ciudad en los comentarios, que siempre leo y envío un saludo especial a cada una. Respondemos todos los mensajes con cariño, para que entiendan por qué lo que descubrí esa noche me dolió tanto, pero también por qué mi triunfo fue tan completo y satisfactorio. Necesitan conocer la historia de sacrificio y amor que construí durante 5 décadas creyendo que estaba edificando la vida más hermosa junto a la persona que más valoraba en el mundo. Una historia que comenzó en las tradiciones de Oaxaca, donde una joven mujer entregó todo su corazón sin reservas a quien pensó que merecía cada gota de su devoción. Mi historia de entrega total comenzó cuando tenía 20 años en 1974. Recién llegada a la capital oaxaqueña desde un pueblo pequeño donde había crecido con los valores tradicionales de que una mujer debe dar todo por su familia. Fue entonces cuando conocí a quien se convertiría en el centro de mi universo durante los siguientes 50 años, mi hermano mayor, Carlos, quien tenía 25 años y había llegado a Oaxaca para estudiar Derecho. Carlos era el orgullo de nuestra familia, el primero en ir a la universidad, el que tenía los sueños más grandes y la inteligencia para alcanzarlos. Como hermana menor, desde niña había aprendido que mi papel era apoyarlo, cuidarlo, y asegurarme de que nada le faltara para lograr sus metas. Nuestros padres, que habían hecho sacrificios enormes para mandarlo a estudiar, me habían enseñado que el éxito de Carlos sería el éxito de toda la familia. Durante sus años universitarios,
Yo trabajé en una tienda de artesanías durante el día y en una casa de familia por las noches para poder mantenerlo. Cada peso que ganaba estaba destinado a pagar su colegiatura, su comida, sus libros, incluso sus gastos sociales, porque un futuro abogado necesita hacer contactos importantes. Vivíamos en un cuartito pequeño que yo había conseguido, donde él tenía la cama y yo dormía en un petate en el suelo. Durante estos años, Carlos desarrolló gustos refinados que yo me esforzaba por satisfacer. Le gustaba la buena comida, la ropa elegante, incluso salir con chicas de familias acomodadas, que esperaban cierto nivel de vida. Yo trabajaba turnos dobles para asegurarme de que pudiera mantener las apariencias que su carrera requería, sintiendo orgullo cada vez que lo veía brillar en reuniones sociales o cuando sus profesores elogiaban su inteligencia. Cuando Carlos se graduó en 1979, yo había sacrificado completamente mi juventud por su éxito. Tenía 25 años, pero parecía mayor por el trabajo excesivo. No tenía ahorros personales, nunca había tenido tiempo para relaciones románticas, pero me sentía la hermana más orgullosa del mundo cuando lo vi recibir su título de abogado. Los primeros años después de su graduación fueron los más satisfactorios de mi vida. Carlos consiguió trabajo en un bufete respetable, comenzó a ganar bien, e incluso comenzó a ayudarme económicamente. Por primera vez en años, pude trabajar solo un empleo y tener tiempo para mí misma. Carlos frecuentemente me decía que todo su éxito se lo debía a mí, que sin mis sacrificios nunca habría logrado graduarse. En 1982, Carlos se casó con Patricia, una mujer de buena familia que había conocido durante sus años de estudiante. Yo organicé y pagué gran parte de la boda, sintiendo alegría genuina de ver a mi hermano feliz y establecido. Patricia era amable conmigo, y Carlos me aseguró que siempre tendría un lugar especial en su nueva familia. Durante los años 80, mientras Carlos construía su carrera y su familia, yo continué siendo su principal apoyo emocional y, frecuentemente, económico. Cuando necesitaba dinero para la casa, para los niños, o para inversiones en su carrera, yo siempre encontraba maneras de ayudarlo. Había abierto mi propio negocio de bordados tradicionales o oaxaqueños que había crecido hasta ser bastante exitoso. Para los años 90, cuando Carlos ya tenía una posición establecida como abogado y había comenzado a incursionar en bienes raíces, yo había desarrollado mi negocio hasta convertirlo en una empresa pequeña pero próspera que empleaba a varias mujeres del área. Todo mi éxito lo veía como una manera de continuar apoyando a Carlos y a su familia, que para entonces incluía 3 hijos. Durante estos años, Carlos y yo habíamos desarrollado una relación que iba más allá de hermanos. Éramos socios en todo. Él me consultaba sobre decisiones importantes, yo lo aconsejaba sobre inversiones, e incluso habíamos comenzado a comprar propiedades juntos. Patricia había llegado a depender de mí para cuidar a los niños, para ayuda doméstica, incluso para consejos sobre asuntos familiares. Para el año 2000, cuando Carlos había alcanzado éxito considerable como abogado e inversionista, yo había llegado a creer que teníamos la relación familiar más sólida imaginable. No solo éramos hermanos, éramos mejores amigos, socios de negocios y confidentes mutuos. Carlos frecuentemente expresaba gratitud por todos mis sacrificios y me aseguraba que todo lo que tenía era tan mío como suyo. Durante las siguientes 2 décadas, nuestra asociación se había profundizado hasta incluir prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. Yo había invertido mis ahorros en varios de los proyectos de Carlos, habíamos comprado propiedades conjuntamente, e incluso habíamos establecido cuentas bancarias compartidas para nuestras inversiones familiares. También me había convertido en parte integral de su familia, cuidaba a sus hijos cuando viajaba, ayudaba a Patricia con responsabilidades domésticas, incluso había ayudado a pagar la educación universitaria de mis sobrinos. Para 2020, cuando Carlos tenía 65 años,
Yo vivía en una casa en el mismo terreno que la suya, y prácticamente funcionábamos como una familia extendida. Carlos frecuentemente me decía que era la hermana más leal del mundo, que había sido bendecido de tener a alguien que lo amara tan incondicionalmente. Me aseguraba que había hecho provisiones para cuidarme durante mi vejez, que todo lo que habíamos construido juntos garantizaría mi seguridad económica para el resto de mi vida. Para 2024, cuando tenía 70 años, yo vivía en la certeza absoluta de que había construido no solo una relación familiar hermosa, sino también una seguridad económica sólida basada en décadas de trabajo conjunto y sacrificio mutuo. Confiaba completamente en Carlos para manejar nuestras inversiones compartidas, para tomar decisiones que nos beneficiaran a ambos, para honrar todos los años que había invertido en su éxito. También me sentía profundamente satisfecha con las decisiones que había tomado durante toda mi vida. Había sacrificado la posibilidad de mi propia familia para asegurar el éxito de Carlos, pero a cambio había ganado una relación que parecía ir más allá del amor fraternal normal. Tenía seguridad financiera, una familia que me valoraba, y la certeza de que mis sacrificios habían valido la pena. Nunca imaginé que detrás de todas las expresiones de gratitud, todos los planes compartidos, y todas las promesas sobre nuestro futuro conjunto, Carlos había estado desarrollando una agenda completamente diferente que no solo ignoraba mis contribuciones, sino que las había convertido en herramientas para su beneficio exclusivo. Que esa noche de octubre de 2024 no sería solo otra noche tranquila revisando documentos familiares, sino el momento cuando descubriría que 50 años de sacrificio y amor habían sido sistemáticamente explotados por la persona en quien más había confiado en el mundo. La noche que mi mundo se derrumbó para siempre era un martes de octubre de 2024. Una fecha que ahora está grabada en mi memoria como el momento en que 50 años de sacrificio y amor incondicional se revelaron como la estafa más elaborada y cruel jamás perpetrada contra mí por la persona en quien más había confiado. En toda mi vida, había sido una tarde normal según nuestra rutina establecida. Carlos había tenido reuniones de trabajo todo el día, y por la noche había venido a cenar conmigo como hacíamos todas las semanas. Habíamos conversado sobre sus proyectos inmobiliarios, sobre los planes para las fiestas navideñas con la familia, incluso sobre algunas inversiones que estaba considerando para el próximo año. Alrededor de las 8 de la noche, Carlos había recibido una llamada urgente de Patricia diciéndole que uno de mis sobrinos había tenido un accidente menor pero que necesitaba llevarlo al hospital por precaución. Se había ido apresuradamente, llevándose su portafolio pero olvidando una carpeta de documentos que había estado revisando durante la cena. Inicialmente, no pensé nada de la carpeta olvidada. Carlos frecuentemente dejaba papeles de trabajo en mi casa, y yo siempre se los guardaba cuidadosamente hasta que regresara. Pero alrededor de las 10 de la noche, cuando una brisa fuerte abrió la carpeta y esparció algunos documentos por el suelo, al recogerlos noté algo que me llamó la atención inmediatamente. Eran documentos legales con mi nombre, pero referenciando propiedades y cuentas que no reconocía completamente. Al principio pensé que tal vez Carlos estaba organizando sorpresas para mí, tal vez transfiriendo propiedades adicionales a mi nombre como había mencionado que haría cuando fuéramos mayores. Si alguna vez han tenido esa sensación cuando algo que debería traer alegría en su lugar causa una inquietud inexplicable, cuando su instinto les dice que algo no está bien pero su mente se niega a procesar lo obvio, entenderán exactamente la alarma que comenzó a crecer en mi pecho. Mientras examinaba esos documentos más cuidadosamente, suscríbanse y activen la campanita, porque lo que descubrí en esos papeles no solo destruyó mi fe en la familia, sino que despertó un poder de venganza que no sabía que poseía. El primer documento que revisé completamente era una escritura de propiedad para una de las casas que habíamos comprado juntos 5 años antes. Pero según este documento, la propiedad estaba completamente a nombre de Carlos,
sin ninguna mención de mi contribución financiera que había sido substancial. Pensé que tal vez era solo un error administrativo, pero cuando revisé el siguiente documento, mi confusión se convirtió en alarma. Era un estado de cuenta bancario de una cuenta que habíamos abierto conjuntamente para nuestras inversiones familiares. Según este estado de cuenta, yo aparecía solo como referencia en la cuenta, pero Carlos era el único titular autorizado para hacer retiros o transferencias. Durante la siguiente hora, mientras revisaba documento tras documento, comencé a entender que lo que estaba viendo no eran errores administrativos, sino evidencia sistemática de que Carlos había estado estructurando nuestras inversiones conjuntas de maneras que me excluían legalmente de la propiedad real. Pero lo que encontré después me quitó la respiración completamente y me hizo cuestionar no solo la honestidad de Carlos, sino mi propia cordura durante las últimas 5 décadas. En el fondo de la carpeta había copias de documentos que mostraban transferencias de dinero de mis cuentas personales a cuentas que Carlos controlaba exclusivamente, transferencias que yo había autorizado creyendo que eran para nuestras inversiones, pero que claramente habían sido para su beneficio exclusivo. Más devastador aún, había un documento que parecía ser un análisis financiero preparado por Carlos que detallaba activos disponibles de fuentes familiares donde mis contribuciones durante décadas estaban listadas como préstamos sin interés de fuente confiable en lugar de inversiones conjuntas como yo había creído. Pero lo que me destrozó completamente fue encontrar copias de correos electrónicos que Carlos había intercambiado con un contador, discutiendo estrategias para minimizar obligaciones hacia dependientes familiares y para proteger activos acumulados de reclamaciones futuras de terceros. Leyendo esos correos, entendí que Carlos no me veía como su hermana y socia, me veía como un recurso financiero que había estado explotando sistemáticamente durante décadas, y ahora estaba planeando maneras de proteger sus activos de cualquier reclamación que yo pudiera hacer en el futuro. El correo más devastador de todos era uno donde Carlos discutía conmigo como una inversión que había dado excelentes retornos durante años, pero que ahora representaba un pasivo potencial, que requería manejo cuidadoso. Hablaba de mí como si fuera un problema contable, no como la hermana que había sacrificado su vida entera por su éxito. Durante las siguientes 2 horas, mientras permanecía sentada en mi sala leyendo evidencia tras evidencia de que había sido sistemáticamente estafada durante 50 años por la persona que más amaba, algo extraordinario comenzó a suceder dentro de mí. No sentí el colapso emocional que habría esperado, no sentí ganas de llorar, de llamar a Carlos para confrontarlo, o de buscar explicaciones que sabía que serían mentiras elaboradas. Sentí algo mucho más poderoso y peligroso, una claridad helada sobre exactamente lo que Carlos había hecho y una determinación absoluta de que pagaría por cada peso que había robado y cada año que había robado de mi vida. Mientras revisaba los documentos una segunda vez, ahora buscando específicamente evidencia de fraude y manipulación, comencé a entender que Carlos había cometido un error fundamental. Había documentado meticulosamente su estafa, probablemente para protegerse legalmente, pero había sido tan arrogante que había mantenido copias de evidencia que yo podría usar contra él. Esa noche, mientras organizaba cuidadosamente todos los documentos y comenzaba a fotografiarlos para crear mis propias copias, no estaba planeando una conversación familiar difícil o una mediación emocional. Estaba comenzando a desarrollar la estrategia de venganza más sistemática y devastadora de mi vida, porque había entendido que Carlos había subestimado completamente a la mujer que había estado explotando durante décadas. Había asumido que yo era demasiado ingenua para entender las complejidades legales y financieras de lo que había estado haciendo, demasiado dependiente emocionalmente para confrontarlo, y demasiado leal para tomar medidas drásticas contra él. Durante las siguientes horas, mientras documentaba cada pieza de evidencia y comenzaba a investigar las implicaciones legales de lo que había descubierto,
Me di cuenta de que esta noche no marcaba el final de mi vida, sino el comienzo de una nueva existencia donde ya no sería la hermana ingenua que vivía para hacer feliz a Carlos. Sería la mujer que le enseñaría que había elegido a la víctima equivocada, que había subestimado completamente la inteligencia y la determinación de alguien que ya no tenía nada que perder y todo que recuperar. Esa madrugada, cuando finalmente terminé de revisar y documentar toda la evidencia que Carlos había dejado tan convenientemente en mi casa, tomé la decisión que cambiaría todo. No solo recuperaría lo que era mío, me aseguraría de que Carlos entendiera exactamente el precio de haber traicionado a la persona que más lo había amado en el mundo, porque había aprendido algo fundamental sobre mi propia naturaleza esa noche cuando una mujer de 70 años descubre que ha sido estafada durante 50 años, no busca explicaciones, busca justicia, y yo estaba a punto de convertirme en la forma más implacable de justicia que Carlos jamás había imaginado posible. Los días que siguieron a esa descubierta fueron los más complejos y estratégicos de mis 70 años de vida. No era solo el shock de haber sido sistemáticamente estafada durante 5 décadas por mi propio hermano, era la realización de que tendría que vivir una actuación perfecta mientras desarrollaba el plan de venganza más meticuloso de mi vida. Un plan que le enseñaría a Carlos que había subestimado completamente la inteligencia y la determinación de la mujer que había elegido traicionar. Me levanté la mañana siguiente sintiendo como si estuviera habitando un mundo completamente diferente donde yo era la única que conocía la verdad real mientras Carlos continuaría actuando como el hermano cariñoso y agradecido que había fingido ser durante décadas. La misma casa donde había vivido durante años ahora se sentía como el cuartel general desde donde planificaría la destrucción sistemática del imperio que Carlos había construido usando mi dinero. La primera semana después del descubrimiento fue un ejercicio brutal de autocontrol que no sabía que poseía. Cada mañana tenía que despertar y actuar como la hermana amorosa y confiada que había sido durante 5 décadas, mientras internamente me había transformado en una estratega que documentaba cada aspecto de la red de fraudes que había descubierto. Lo más difícil era mantener conversaciones normales con Carlos cuando cada palabra que decía ahora tenía un significado completamente diferente. Cuando me hablaba sobre nuestros planes financieros futuros, yo escuchaba buscando más evidencia de cómo planeaba continuar excluyéndome. Cuando mencionaba lo agradecido que estaba por todo lo que había hecho por él, yo documentaba mentalmente cada manipulación emocional que había perfeccionado durante años. Si han tenido que vivir fingiendo normalidad mientras procesan la traición más sistemática de sus vidas, mientras cada interacción familiar se convierte en una oportunidad de recopilar evidencia contra quien las traicionó, entenderán exactamente el tipo de fortaleza sobrehumana que tuve que desarrollar durante esas primeras semanas. Suscríbanse y activen la campanita, porque el proceso de transformar la devastación más profunda en venganza estratégica es una de las experiencias más poderosas que una mujer puede vivir. Durante la segunda semana después de mi descubrimiento, comencé a investigar sistemáticamente la extensión completa del fraude de Carlos. Ya no lo veía como mi hermano querido, lo veía como un criminal cuyas actividades necesitaba entender completamente antes de decidir exactamente cómo destruirlo. Comencé a revisar todos nuestros documentos familiares bajo una nueva perspectiva, buscando patrones de manipulación que antes había interpretado como gestión financiera inteligente. También comencé a investigar las leyes de fraude financiero, contratos fraudulentos y responsabilidades fiduciarias, educándome sobre las herramientas legales que podría usar contra Carlos. Un mes después del descubrimiento inicial, algo extraordinario comenzó a suceder que cambió completamente mi perspectiva sobre cómo manejar la situación. Comencé a sentir una sensación creciente de poder en lugar de victimización. Mientras más evidencia acumulaba sobre las décadas de fraude de Carlos, más me daba cuenta de que no había perdido 50 años de mi vida.
Había ganado 50 años de evidencia contra él. Esta realización me llevó a una decisión fundamental. No confrontaría a Carlos con lágrimas y súplicas como probablemente esperaba que hiciera una hermana devastada. En lugar de eso, desarrollaría un plan tan sistemático y devastador que él entendería exactamente el precio de haber subestimado mi inteligencia durante 5 décadas. El primer paso de mi plan fue asegurar mi independencia legal y financiera completa. Durante 50 años había confiado en Carlos para manejar aspectos complejos de nuestras finanzas conjuntas, pero ahora entendía que necesitaba mi propio equipo de profesionales que trabajara exclusivamente para mis intereses. Comencé discretamente a trabajar con un abogado especialista en fraude financiero y un contador forense que podían ayudarme a entender exactamente cuánto dinero Carlos había robado durante décadas y cuáles eran mis opciones legales para recuperarlo. También contraté a un investigador privado para que documentara aspectos de las actividades de Carlos que yo no podía investigar directamente. 2 meses después del descubrimiento, había desarrollado una comprensión completa de que el fraude de Carlos no se limitaba a nuestras transacciones familiares. Había estado usando técnicas similares con otros inversionistas, había creado empresas fantasma para ocultar activos, incluso había estado evadiendo impuestos de maneras que podrían resultar en cargos criminales. Esta comprensión me llevó a investigar más profundamente no solo los aspectos financieros, sino también los aspectos legales de las actividades de Carlos. Descubrí que había violado múltiples leyes sobre responsabilidades fiduciarias, había cometido fraude contractual, e incluso había falsificado documentos para ocultar la verdadera naturaleza de nuestras inversiones conjuntas. 3 meses después del descubrimiento inicial, había acumulado evidencia suficiente para destruir completamente a Carlos tanto financiera como legalmente, pero lo más importante era que había desarrollado un plan que no solo me permitiría recuperar mi dinero, sino que también aseguraría que Carlos enfrentara consecuencias por cada año de manipulación y cada peso de fraude. Durante este periodo, también comencé a hacer cambios prácticos en mi vida que reflejaran mi nueva comprensión de la situación. Abrí cuentas bancarias completamente separadas, establecí mi propio equipo de asesores financieros, incluso comencé a explorar opciones de inversión que me darían independencia total de cualquier influencia de Carlos. 4 meses después del descubrimiento, algo inesperado sucedió que me proporcionó la oportunidad perfecta para ejecutar mi plan. Carlos intentó manipularme para que firmara documentos que habrían transferido aún más de mis activos restantes a su control exclusivo. Llegó a mi casa una tarde con una historia elaborada sobre una oportunidad de inversión excepcional que requería que consolidáramos más de nuestros activos bajo su gestión para maximizar los beneficios para ambos. Me presentó documentos complejos que, según mi análisis con mi abogado, me habrían despojado de prácticamente todo lo que me quedaba. Mi respuesta lo sorprendió. En lugar de firmar inmediatamente como había hecho durante décadas, le dije que necesitaba tiempo para revisar los documentos con mi propio asesor financiero. Su reacción: confusión, después irritación, después intentos de presión emocional, me confirmó que había estado planeando una estafa final que me habría dejado completamente destituida. 5 meses después del descubrimiento, había establecido todas las piezas necesarias para ejecutar mi venganza. También había comenzado a experimentar algo que no había anticipado, una sensación de emoción creciente sobre la posibilidad de ver a Carlos enfrentar las consecuencias de 5 décadas de fraude y manipulación. Durante este tiempo, también comencé a reconectar con aspectos de mi personalidad que habían estado suprimidos durante años, de enfocar toda mi energía en mantener feliz a Carlos, sin la ansiedad constante de asegurarme de que estaba satisfecho con mi apoyo. Redescubrí una inteligencia estratégica y una capacidad de planificación que había estado subdesarrollada. 6 meses después del descubrimiento inicial, algo
extraordinario sucedió que me confirmó que estaba en el camino correcto. Carlos comenzó a presionarme para que le diera poder legal para manejar todos mis asuntos financieros, argumentando que yo estaba envejeciendo y que sería más eficiente si él manejara everything. Su insistencia en que le transfiriera control total sobre mis finanzas me confirmó que había llegado al punto donde planeaba ejecutar una transferencia final de todos mis activos restantes. Probablemente había decidido que era tiempo de completar el despojo sistemático que había estado ejecutando durante décadas. En lugar de resistir su sugerencia, fingí considerar seriamente su propuesta, pero en lugar de transferirle control, usé ese tiempo para finalizar todos los aspectos legales y logísticos de mi plan de venganza. También usé sus intentos de presión como evidencia adicional de su patrón de manipulación y fraude. 7 meses después del descubrimiento, había completado todos los preparativos para mi venganza. Había acumulado evidencia irrefutable de 5 décadas de fraude, había asegurado mis propios recursos financieros, había establecido un equipo legal que trabajaba exclusivamente para mis intereses, e incluso había identificado otros inversionistas que Carlos había estafado y que podrían unirse a acciones legales coordinadas. También había desarrollado una paz interior que no había experimentado en décadas. Ya no tenía que preocuparme por mantener feliz a alguien que me había estado robando durante años. Ya no tenía que cuestionar mi intuición cuando algo se sentía incorrecto financieramente. Ya no tenía que vivir en la ansiedad constante de no ser suficientemente generosa o soportive para alguien que no me respetaba. 8 meses después del descubrimiento que había cambiado mi perspectiva de toda mi vida, había desarrollado una comprensión completa de que Carlos no había arruinado mi vida. Me había dado la motivación más poderosa para crear la venganza más sistemática y satisfactoria de mi existencia. Durante este periodo, también había comenzado a hacer cambios en mi apariencia y comportamiento que reflejaran mi nueva confianza. Actualicé mi guardarropa, comencé a usar joyas que había guardado durante años, incluso comencé a participar en actividades sociales que había evitado para estar disponible para las necesidades de Carlos. La noche antes de ejecutar la fase final de mi plan, mientras Carlos dormía en su casa creyendo que había asegurado mi cooperación para su próxima estafa, permanecí despierta sintiendo una anticipación que no había experimentado jamás. Mañana no sería el día cuando confrontaría a un hermano con lágrimas y súplicas. Sería el día cuando ejecutaría la destrucción más meticulosa de alguien que había subestimado completamente mi poder. Durante estos 8 meses de preparación, también había llegado a entender algo fundamental sobre mi propia naturaleza. Era mucho más inteligente, más determinada, y más implacable de lo que había creído durante años de definirme como la hermana soportive que vivía para ayudar a otros. Carlos me había hecho el favor involuntario de forzarme a descubrir recursos internos que no sabía que poseía. También había desarrollado una nueva perspectiva sobre el amor y la lealtad familiar. Durante décadas había creído que amar a mi hermano significaba sacrificar mis propias necesidades para satisfacer las suyas. Había aprendido que el amor verdadero requiere honestidad y respeto mutuos, no explotación sistemática disfrazada de gratitud. Mi experiencia me había enseñado que las relaciones familiares más auténticas son aquellas donde ambas partes contribuyen y se benefician equitativamente, no relaciones donde una persona explota la lealtad de otra para su beneficio exclusivo. Durante los días finales antes de mi venganza, comencé a experimentar algo que no había anticipado: gratitud hacia Carlos por haber sido tan arrogante en su fraude como para documentar meticulosamente todas sus actividades ilegales. Su arrogancia había creado exactamente la evidencia que necesitaba para destruirlo completamente. También llegué a entender que su traición no reflejaba mi valor como persona, sino su carácter como individuo. Durante meses me había preguntado,
¿Qué había hecho mal para merecer 5 décadas de explotación? Había llegado a entender que personas capaces de tal fraude sistemático habrían explotado a cualquiera. Yo simplemente había sido la víctima más conveniente. El día antes de mi venganza definitiva, mientras organizaba los últimos detalles de mi plan, me di cuenta de algo extraordinario. Ya no me sentía como una víctima de Carlos. Me sentía como una justiciera que estaba a punto de equilibrar las cuentas después de 5 décadas de paciencia. Durante estos meses de preparación, había transformado lo que habría podido ser el colapso más devastador de mi vida en la educación, más valiosa que jamás había recibido. Había aprendido que era capaz de mucho más de lo que jamás había imaginado cuando tenía que depender únicamente de mis propios recursos. Mañana, Carlos descubriría que había cometido el error más grande de su vida al asumir que podía explotar y manipular a una mujer que resultó ser infinitamente más inteligente, más determinada y más despiadada de lo que jamás había reconocido. Pero lo más importante era que mañana comenzaría oficialmente mi nueva vida, una vida donde ya no sería la hermana explotada que daba everything sin recibir honestidad a cambio, sino la mujer que había recuperado su poder y que viviría según sus propios términos. Había entendido que Carlos no me había robado 50 años. Me había dado 50 años de motivación para la venganza más perfecta. Mañana le enseñaría que había elegido a la víctima equivocada, y que una mujer de 70 años que ha perdido todo no busca explicaciones. Busca justicia absoluta, porque había aprendido que la verdadera justicia no viene de confrontar a quienes nos traicionan con drama emocional, sino de desarrollar la disciplina para ejecutar consecuencias tan sistemáticas y devastadoras que nunca olviden el precio de subestimar nuestro poder. Mañana Carlos aprendería exactamente qué tipo de mujer había estado explotando durante 5 décadas, y por qué eso había sido el error más grande de su vida. El día que ejecuté mi venganza total llegó con esa determinación férrea que tienen los momentos destinados a equilibrar las cuentas después de décadas de injusticia, cuando una mujer finalmente está lista para demostrar que quienes la subestimaron están a punto de enfrentar las consecuencias más devastadoras de sus vidas. Era un lunes de junio de 2025. Exactamente 8 meses después de descubrir la traición, y había organizado meticulosamente lo que sería el día más satisfactorio y justiciero de mis 70 años de existencia. Me levanté esa mañana con una tranquilidad que había tardado 8 meses en perfeccionar. Durante todos esos días había estado preparando no solo los aspectos legales y financieros de mi venganza, sino también la fortaleza emocional necesaria para ejecutar un plan que le enseñaría a Carlos que había elegido a la víctima completamente equivocada. El plan que había desarrollado era perfecto en su simplicidad devastadora, una demostración coordinada de poder legal y financiero que no solo recuperaría lo que era mío, sino que destruiría sistemáticamente todo lo que Carlos había construido, usando mi dinero durante 5 décadas. Alrededor de las 9 de la mañana, cuando Carlos llegó a mi casa para nuestra reunión semanal sobre asuntos familiares como hacíamos todos los lunes, me encontró esperándolo en mi sala con una preparación que inmediatamente le llamó la atención. Llevaba puesto mi traje más elegante, tenía documentos organizados meticulosamente sobre la mesa, e incluso había contratado a un notario que estaba presente para dar fe de todo lo que sucedería. Si alguna vez han tenido que ejecutar el momento de mayor justicia en sus vidas, cuando finalmente pueden demostrar que han transformado la explotación más sistemática en la venganza más devastadora, entenderán exactamente la mezcla de serenidad y poder absoluto que sentí cuando Carlos entró a esa sala. Suscríbanse y activen la campanita, porque lo que hice a continuación les va a enseñar que la venganza más satisfactoria es la que se ejecuta con evidencia irrefutable y la tranquilidad de quien finalmente recupera su poder. La expresión en el rostro de Carlos cuando vio la formalidad de mi preparación fue exactamente lo que había anticipado, confusión mezclada con una inquietud creciente.
como si su instinto le dijera que algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica, pero su arrogancia le impidiera procesar la realidad de su situación. Con una tranquilidad que había estado perfeccionando durante meses, abrí la primera carpeta sobre la mesa y comencé a presentarle la evidencia que había estado acumulando desde esa noche de octubre cuando él tan convenientemente había olvidado sus documentos en mi casa. Le expliqué que durante los últimos 8 meses había estado investigando meticulosamente todas nuestras transacciones financieras de los últimos 50 años. Y que había descubierto exactamente cómo había logrado robarme sistemáticamente sin que me diera cuenta durante décadas. El primer conjunto de documentos que coloqué frente a él era un análisis forense completo de todas nuestras supuestas inversiones conjuntas, mostrando con precisión matemática cómo había estructurado cada transacción para excluirme de la propiedad real mientras me hacía pagar la mayoría de los costos. Pude ver en su rostro el momento exacto cuando comenzó a entender que no estaba enfrentando a la hermana ingenua que había estado manipulando durante décadas, sino a alguien que había descubierto y documentado cada aspecto de su fraude sistemático. Continué con evidencia detallada de fraude contractual, violación de responsabilidades fiduciarias, e incluso falsificación de documentos que había usado para ocultar el hecho de que me había estado robando durante 50 años. Cada documento que presentaba era una puñalada más profunda en la estructura de mentiras que había construido alrededor de nuestras finanzas familiares. Sus intentos de interrumpir con explicaciones y justificaciones fueron inútiles. Ya no había tiempo para las manipulaciones emocionales que había perfeccionado durante décadas. Tenía evidencia irrefutable de todo lo que había hecho, y él comenzaba a entender que había subestimado completamente la inteligencia de la mujer que había elegido explotar. Cuando abrí la segunda carpeta, la expresión en su rostro se transformó en algo que no había visto jamás, pánico real mezclado con la realización de que había perdido completamente el control de una situación que había manejado durante 5 décadas. Esta carpeta contenía las demandas civiles que había presentado contra él por fraude, recuperación de activos y daños punitivos que totalizaban el triple del valor de todo lo que me había robado durante décadas. También incluía la documentación de mi demanda por responsabilidades fiduciarias violadas y los intereses acumulados durante años de explotación sistemática. Pero la tercera carpeta contenía la pieza más devastadora de mi venganza, la denuncia penal que había presentado contra él por fraude sistemático, evasión fiscal y falsificación de documentos. Según el análisis de mis abogados, enfrentaba entre 15 y 20 años de prisión si era declarado culpable de todos los cargos. Nunca había visto a un hombre procesar la destrucción total de su vida tan rápidamente. Carlos se puso completamente pálido mientras revisaba documento tras documento que detallaba no solo la evidencia contra él sino también las consecuencias legales que enfrentaría en los próximos meses. Sus intentos desesperados de apelar a nuestra relación familiar, de minimizar sus acciones como malentendidos, de prometer restitución voluntaria, cayeron en oídos sordos. Había pasado 8 meses preparándome para cada una de sus posibles reacciones, y ninguna de sus manipulaciones emocionales tenía poder sobre mí. Fue entonces cuando ejecuté la parte más satisfactoria de mi venganza. Saqué mi teléfono y marqué el número que había tenido preparado durante semanas. Era la señal para que mis abogados procedieran con la ejecución inmediata de todas las órdenes legales que habíamos preparado. Le expliqué que en ese momento exacto, oficiales estaban ejecutando órdenes de embargo contra todas sus propiedades, congelando todas sus cuentas bancarias y notificando a todos sus clientes profesionales sobre las investigaciones criminales en su contra. Su carrera como abogado había terminado oficialmente 5 minutos antes. La transformación en su rostro cuando entendió que no estaba amenazando sino que ya había ejecutado su destrucción total fue la validación más profunda que jamás había experimentado. No estaba confrontando, estaba informando sobre decisiones que ya habían sido implementadas.
sus súplicas sobre nuestra relación familiar, sus intentos de apelar a 70 años de historia compartida, sus promesas de terapia familiar y reconciliación, solo confirmaron que aún no entendía la magnitud de lo que había perdido o la determinación de la mujer que había subestimado durante décadas. Le expliqué con una tranquilidad que lo devastó completamente que las familias reales se basan en amor, respeto y honestidad mutua, no en explotación sistemática disfrazada de gestión financiera, que él había destruido nuestra familia cuando eligió robarme en lugar de amarme honestamente durante 50 años. Sus intentos finales de negociación, sus ofertas de restitución total, sus promesas de transferir todo de vuelta a mi nombre, llegaron demasiado tarde. Durante 8 meses había tenido la oportunidad de planificar una respuesta que fuera más allá de la simple recuperación de dinero. Había planificado justicia completa. Cuando le mostré la evidencia de cómo había documentado meticulosamente todos sus crímenes, incluyendo los documentos que había dejado tan convenientemente en mi casa esa noche de octubre, finalmente entendió la ironía devastadora de su situación. Su propia arrogancia había proporcionado exactamente la evidencia que necesitaba para destruirlo. Al final de esa mañana, cuando los oficiales llegaron para notificarle oficialmente sobre las demandas civiles y criminales, cuando le explicaron que tenía que acompañarlos para procesamiento, cuando finalmente comprendió que había perdido todo lo que había robado durante décadas plus su libertad futura, yo permanecí sentada en mi sala sintiendo una satisfacción que superaba cualquier cosa que había experimentado jamás. No solo había ejecutado la venganza más sistemática de mi vida, había demostrado que una mujer de 70 años puede usar 5 décadas de explotación como motivación para la justicia más perfecta que jamás se había servido. Esa tarde, mientras organizaba mis documentos que confirmaban la recuperación exitosa de todo lo que era mío más daños punitivos sustanciales, mientras revisaba las notificaciones de que todas sus cuentas habían sido congeladas y sus propiedades embargadas, me di cuenta de algo extraordinario. No solo había sobrevivido a la traición más sistemática de mi vida, había usado esa experiencia para descubrir un poder que no sabía que poseía. Había aprendido que cuando una mujer finalmente decide que ya es suficiente, cuando combina décadas de paciencia con evidencia irrefutable y asesoría legal competente, puede ejecutar justicia con una precisión que destruye completamente a quienes la subestimaron. No solo había logrado mi venganza más completa, había demostrado que la justicia más satisfactoria no es la venganza emocional, sino la destrucción legal sistemática ejecutada con evidencia irrefutable, paciencia estratégica y la tranquilidad absoluta de quien finalmente recupera todo su poder. Esa fue la tarde en que entendí que Carlos no había arruinado mi vida al robarme durante 50 años. Me había dado la motivación más poderosa para convertirme en la versión más formidable e implacable de mí misma que jamás había imaginado posible. Los meses que siguieron a esa mañana de junio fueron los más triunfantes y satisfactorios de mis 70 años de vida. No fue simplemente la alegría de haber ejecutado la venganza más sistemática, fue el descubrimiento gradual de que había desarrollado una versión de mí misma que era más poderosa, más inteligente y más libre de lo que jamás había imaginado posible cuando vivía para satisfacer las necesidades de alguien que me había estado robando sistemáticamente. Las primeras semanas después de ejecutar mi plan fueron de consolidación emocional profunda, pero no de la manera que había anticipado. En lugar de sentir vacío después de completar una venganza que había consumido 8 meses de planificación, experimenté una sensación de realización tan completa que me sorprendió su intensidad. Por primera vez en 5 décadas, no tenía que cuestionar mis decisiones financieras, no tenía que confiar en alguien que me había estado engañando, no tenía que vivir en la ansiedad de ser explotada. La primera semana después de la destrucción legal de Carlos fue reveladora de maneras que no había esperado. En mi casa, ahora libre de la presencia de alguien que había estado robándome durante décadas,
pude comenzar a planificar mi futuro, basándome únicamente en mis propias necesidades y deseos. Podía tomar decisiones de inversión sin consultar a quien había demostrado ser un ladrón. Podía establecer rutinas que me dieran alegría sin considerar las manipulaciones de otros. Durante el primer mes después de mi triunfo, algo extraordinario comenzó a suceder. Comencé a recibir contacto de otros familiares y conocidos que habían sospechado durante años que algo no estaba bien en mi relación con Carlos, pero que nunca habían tenido evidencia para actuar. Varios me confesaron que habían notado inconsistencias en las explicaciones de Carlos sobre nuestras finanzas familiares. Si están viviendo el proceso de reconstruir una vida completamente nueva después de recuperar completamente su poder, de experimentar la satisfacción de haber ejecutado justicia perfecta, entenderán exactamente el tipo de plenitud que viví durante esos primeros meses. Suscríbanse y activen la campanita, porque aprender a vivir en victoria total después de décadas de explotación es una de las experiencias más empoderadoras que una mujer puede tener. 3 meses después de mi venganza, mi situación financiera había sido completamente restaurada y mejorada. El proceso legal no solo había recuperado todo lo que Carlos me había robado durante 5 décadas, sino que también había resultado en daños punitivos sustanciales que reconocían la naturaleza sistemática de su fraude. Por primera vez, en mi vida adulta, tenía riqueza completamente bajo mi control. También comencé a redescubrir aspectos de mi personalidad que habían estado suprimidos durante años de enfocar toda mi energía en mantener feliz a Carlos. Sin la necesidad constante de generar ingresos para financiar sus proyectos fraudulentos, pude explorar intereses personales, inversiones que me emocionaban, incluso actividades filantrópicas que me daban satisfacción personal. Mi negocio de bordados tradicionales o oaxaqueños, que había mantenido durante décadas principalmente para generar ingresos que Carlos pudiera explotar, se transformó en una pasión personal que me conectaba con las tradiciones de mi cultura de maneras que no había explorado cuando todo mi tiempo estaba dedicado a generar recursos para mi hermano. 6 meses después de ejecutar mi plan de venganza, había desarrollado una red social completamente nueva que incluía otras mujeres empresarias de Oaxaca que me invitaron a participar en organizaciones dedicadas a empoderar económicamente a mujeres de la tercera edad. Mi historia se había convertido en un ejemplo inspirador de cómo una mujer puede recuperar su poder incluso después de décadas de explotación. También me uní a grupos de apoyo legal para personas que habían sido víctimas de fraude familiar. Había descubierto que mi experiencia desarrollando y ejecutando una respuesta legal tan sistemática había creado expertise que era valiosa para otras que enfrentaban situaciones similares. Durante este periodo, algo inesperado pero maravilloso comenzó a suceder. Desarrollé una nueva relación romántica con alguien que conocía mi historia completa desde nuestro primer encuentro. Se llamaba Fernando, era viudo, tenía 65 años, y era un empresario retirado que había dedicado sus últimos años a asesorar sobre recuperación de activos en casos de fraude financiero. Lo que me atrajo hacia Fernando no fue solo su comprensión profesional de la complejidad legal de mi situación, sino su admiración genuina por la inteligencia estratégica y la determinación que había demostrado al manejar mi caso. Él entendía que mi experiencia no era algo de lo que avergonzarme, sino evidencia de recursos internos excepcionales. 1 año después de mi venganza, mi vida había alcanzado un nivel de satisfacción que superaba cualquier cosa que había experimentado. Durante los años que había considerado felices siendo explotada por Carlos, mi relación con Fernando se había desarrollado sobre bases completamente diferentes a cualquier relación anterior: respeto mutuo por la inteligencia estratégica, admiración por la fortaleza desarrollada a través de experiencias difíciles, y honestidad total sobre recursos y objetivos financieros. Mi trabajo había crecido hasta incluir consultoría para abogados que manejaban casos de fraude familiar complejo. Había descubierto que las habilidades de investigación, documentación
y planificación estratégica que había desarrollado durante mi experiencia personal eran extremadamente valiosas para profesionales que necesitaban entender la perspectiva de víctimas que habían logrado recuperar sus activos. La situación de Carlos, según seguía a través de los procedimientos legales, había sido exactamente tan devastadora como había planeado. Había perdido no solo todas las propiedades que había adquirido usando mi dinero, sino también su licencia para practicar derecho. Había enfrentado cargos criminales que resultaron en tiempo de prisión, e incluso había perdido el respeto de la comunidad legal de Oaxaca donde había construido su reputación. 18 meses después de mi triunfo, puedo decir sin hesitación que estoy viviendo la vida más poderosa y satisfactoria que jamás había imaginado posible. No solo había sobrevivido a 5 décadas de explotación sistemática, había transformado esa experiencia en sabiduría, riqueza y conexiones que me permitían vivir con una libertad que no había conocido jamás. Mi casa se había convertido en un espacio de belleza y funcionalidad que reflejaba únicamente mis valores y preferencias. Cada aspecto de mi vida doméstica estaba basado en mis propios deseos, financiado por recursos que controlaba completamente, sin necesidad de justificar gastos a alguien que había demostrado ser indigno de confianza. Mi trabajo como mentora para otras mujeres se había expandido para incluir talleres sobre reconocimiento de fraude familiar, desarrollo de evidencia legal y planificación estratégica para recuperación de activos. Había descubierto que mi experiencia transformando victimización en triunfo había desarrollado perspectivas que eran valiosas para otras que enfrentaban situaciones similares. Durante este periodo, también había comenzado a escribir sobre mi experiencia, no como una víctima que había sido lastimada, sino como una estratega que había transformado la explotación más devastadora en la victoria más completa. Mi libro sobre recuperación de activos en casos de fraude familiar se había convertido en recurso para abogados y víctimas que necesitaban ejemplos de éxito total. Mi rutina diaria incluía solo actividades que me nutrían genuinamente, trabajo, que utilizaba mis talentos únicos, tiempo con personas que me valoraban por quien realmente era, participación en organizaciones que celebraban la inteligencia estratégica y la determinación, y momentos de reflexión sobre lo lejos que había llegado desde esa noche de octubre cuando descubrí la traición. 2 años después de ejecutar la venganza más satisfactoria de mi vida, había logrado algo que no sabía que era posible, una existencia donde cada día estaba basado en poder auténtico, donde cada relación estaba construida sobre respeto genuino por mi inteligencia, y donde cada decisión reflejaba mi comprensión completa de mi propio valor y capacidades. También había desarrollado una perspectiva sobre las relaciones familiares que integraba todo lo que había aprendido, que la lealtad familiar real requiere honestidad mutua, que el amor verdadero no incluye explotación sistemática, y que las conexiones más profundas se desarrollan cuando las personas pueden confiar completamente en la integridad de otros. Mi relación con Fernando había profundizado hasta convertirse en una sociedad que valoraba tanto mi experiencia como mi visión futura. Él admiraba no solo la manera en que había manejado mi crisis, sino también las habilidades que había desarrollado y la sabiduría que había adquirido. No tenía que esconder aspectos de mi historia para mantener su respeto. Al contrario, mi triunfo era parte de lo que más valoraba. Durante estos 2 años, también había comenzado a ser invitada a conferencias sobre empoderamiento femenino y recuperación de activos. Mi historia se había convertido en un caso de estudio sobre cómo las mujeres pueden transformar las experiencias más devastadoras en los triunfos más completos. Mi situación financiera había crecido exponencialmente, sin la sangría constante de recursos hacia los proyectos fraudulentos de Carlos. Podía invertir inteligentemente en mi crecimiento personal, en mi negocio, e incluso en causas que apoyaban a otras mujeres que enfrentaban explotación familiar, porque había entendido que el triunfo verdadero no viene solo de recuperar lo que nos robaron,
sino de usar esa experiencia para desarrollar un poder que trasciende cualquier cosa que habíamos tenido antes de la traición. Que a los 70 años, una mujer puede tener la transformación más completa imaginable cuando decide que merece no solo justicia sino triunfo total. Había transformado 5 décadas de explotación en 2 años de victoria absoluta, la traición más sistemática en la educación más valiosa sobre mi propio poder, y al hermano más desleal en la motivación para la vida más triunfante, que jamás había imaginado posible. Si mi experiencia pudiera dejarles una enseñanza fundamental sobre cómo enfrentar la explotación más sistemática, sería esta: cuando descubran que han sido traicionadas por quien más confiaban, no busquen venganza emocional, busquen justicia estratégica. La diferencia entre venganza y justicia es que la venganza satisface por un momento, pero la justicia transforma toda su vida para siempre. Durante 50 años, definí mi valor a través de mi capacidad de satisfacer las necesidades de Carlos sin cuestionar si mis sacrificios eran apreciados o explotados. Cuando descubrí que había sido sistemáticamente estafada durante 5 décadas, pude haber elegido el camino emocional, confrontaciones dramáticas, súplicas familiares, intentos desesperados de salvar una relación que nunca había sido honesta. En lugar de eso, elegí documentar, planificar y ejecutar justicia con precisión legal. Mi vida me enseñó que las traiciones más devastadoras frecuentemente contienen las semillas de los triunfos más completos. Carlos me hizo el favor involuntario de demostrarme que era mucho más inteligente, más fuerte y más estratégica de lo que había creído durante décadas de enfocar toda mi energía en cuidar a otros. A las mujeres que me escuchan, especialmente aquellas que han sido explotadas por familiares que abusaron de su confianza, les digo: no desperdicien su energía en lágrimas o súplicas. Úsenla para educarse sobre sus derechos legales, para documentar evidencia sistemáticamente, para construir casos que no solo recuperen lo que perdieron, sino que aseguren que quienes las traicionaron enfrenten consecuencias completas. Una de las lecciones más valiosas que aprendí fue que la paciencia estratégica es infinitamente más poderosa que la reacción emocional inmediata. Durante 8 meses viví fingiendo normalidad mientras construía el caso más devastador contra Carlos. Esos meses de preparación me dieron no solo evidencia irrefutable, sino también la fortaleza emocional para ejecutar justicia sin que mis emociones interfieran con la precisión de mi plan. También descubrí que las mujeres de 70 años tenemos ventajas únicas para ejecutar justicia: décadas de paciencia desarrollada, recursos financieros acumulados que podemos movilizar independientemente, contactos profesionales establecidos, y la perspectiva de saber que nuestro tiempo restante es demasiado valioso para gastarlo en relaciones que no nos honran. Mi experiencia me mostró que la documentación meticulosa es el arma más poderosa contra quienes nos explotan. Cada recibo, cada documento, cada transacción que había ignorado durante años se convirtió en evidencia que destruiría a Carlos. Las personas que nos traicionan frecuentemente documentan sus propios crímenes. Solo necesitamos la inteligencia para reconocer y usar esa evidencia. A aquellas que están enfrentando explotación familiar, les digo: no se conformen con recuperar solo lo que perdieron. Busquen justicia que incluya consecuencias por cada año de mentiras, cada peso robado, cada momento de confianza traicionada. La justicia completa no es venganza, es equilibrar las cuentas de manera que quienes las traicionaron nunca olviden el precio de subestimar su poder. La transformación que experimenté no fue solo personal, fue una lección sobre la importancia de combinar inteligencia emocional con estrategia legal para lograr resultados que van mucho más allá de la simple recuperación de activos. Mi historia es prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para elegir justicia sobre victimización, estrategia sobre emoción, triunfo completo sobre reconciliación incompleta, que una mujer puede florecer completamente cuando decide que merece no solo recuperar lo que perdió, sino triunfar de maneras que jamás había imaginado posibles.
Si esta historia de transformación y triunfo total a los 70 años tocó tu corazón, si alguna vez has sido explotada sistemáticamente por alguien en quien confiabas completamente, o si has tenido que elegir entre la venganza emocional y la justicia estratégica, te invito a que compartas tu experiencia en los comentarios. ¿Has descubierto que la documentación meticulosa puede ser tu arma más poderosa? ¿Has tenido la paciencia para planificar justicia en lugar de buscar venganza inmediata? Tu testimonio puede inspirar a otra mujer que hoy duda si puede transformar la explotación más devastadora en el triunfo más completo de su vida. Si aún no formas parte de esta comunidad de mujeres que han aprendido que la justicia verdadera requiere estrategia y paciencia, que saben que la documentación sistemática puede destruir a quienes nos explotan, te animo con todo mi corazón a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí celebramos historias de mujeres que eligieron la planificación estratégica sobre la reacción emocional, el triunfo completo sobre la reconciliación incompleta. Y si la historia de Marisol te empoderó con su mensaje de justicia estratégica, no puedes perderte la historia de Paz, la mujer de Morelia que descubrió a su propia hija con su esposo e hizo lo que nadie esperaba. Su testimonio nos enseña que la respuesta más poderosa a la traición no son las lágrimas, sino la construcción de una vida tan superior que quienes nos traicionaron se den cuenta de lo que perdieron. Su historia está aquí en la pantalla y en la descripción del video. Recuerda siempre, querida hermana, la diferencia entre venganza y justicia es que la venganza satisface por un momento, pero la justicia transforma toda tu vida para siempre. Soy Marisol, la mujer de Oaxaca que aprendió que cuando te quitan todo, tienes la oportunidad de recuperar mucho más de lo que jamás imaginaste posible. Mi historia es de explotación transformada en triunfo, de traición convertida en justicia absoluta. Gracias por acompañarme en este relato de justicia y renacimiento. Gracias por entender que a veces la respuesta más poderosa es la paciencia estratégica que resulta en triunfo total. Que encuentren siempre el valor para documentar, planificar y ejecutar justicia completa. Nunca olviden, merecen no solo recuperar lo que perdieron, sino triunfar de maneras que jamás imaginaron posibles.